Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, nos encontramos en plena época decembrina. Y sé que lo más común no es en estas fechas el escuchar contenido de terror. Sin embargo, existimos algunas personas extrañas que, por algún motivo ni siquiera en estas fechas, suspendemos el consumo de estos temas tan interesantes y que tanto nos apasionan. Si eres una de esas personas que sigue aquí, te lo agradezco infinitamente. Y es para ti que con mucho cariño hemos creado este especial de relatos navideños. Porque sí, queridos pasajeros, se podría pensar que en estas épocas estamos exentos de encontrarnos con temas paranormales y vivir experiencias aterradoras. Sin embargo, esto no es siempre así, y así lo confirman los pasajeros que compartieron sus relatos y que con ellos hicieron posible este viaje. Quisiera enviarte un muy fuerte abrazo, decirte que espero que la pases muy bien y que en esta época estés lleno de la paz y el cariño en compañía de tus seres queridos. Y si es que de casualidad, como a mí algunas veces, en esta ocasión te tocó estar sola o solo, quiero decirte que no lo estás, ya que el conductor te acompaña con mucho cariño en esta época. Gracias por permitir que la desolada carretera sea tu compañía. Estimados pasajeros, sin más por el momento entonces, si son tan amables, los invito a que inclinen su asiento, a que abrochen su cinturón y que me acompañen durante los siguientes minutos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Los sonidos de diciembre. Hay meses que llegan con alegría y esperanza, llenos de celebraciones y familia unida. Diciembre debería de ser uno de esos meses mágicos, donde todo brilla y la felicidad está en el aire. Pero para mí, diciembre se convirtió en el mes más aterrador de mi vida. Fue en el mes en que descubrí que los duendes existen y que no son las criaturas simpáticas de los cuentos infantiles. Son seres malignos con dientes afilados y sed de violencia. Me llamo Diana y vivo en Michoacán, México. Todo comenzó el 1 de diciembre. Tenía 17 años y vivía con mis padres en una casa de 2 pisos. Mi cuarto estaba en el segundo, una habitación pequeña pero acogedora que siempre había sido mi refugio. Esa noche, me acosté temprano porque tenía examen al siguiente día. Apagué las luces alrededor de las 10 y cerré los ojos intentando dormir. Entonces escuché el primer sonido. Era un rasguño suave en la pared junto a mi cama, como si alguien pasara sus uñas lentamente por el yeso. Me quedé quieta escuchando. El sonido se detuvo por unos segundos y luego continuó. Esta vez, venía de la pared opuesta. Encendí la lámpara de mi mesa de noche y no vi nada fuera de lo común. Las paredes estaban intactas, sin marcas visibles. Pensé que tal vez era algún animal en el techo o entre las paredes. Apagué la luz de nuevo e intenté ignorarlo. Pero los sonidos regresaron más fuertes. Ahora eran rasguños múltiples, como si varias manos estuvieran arañando las paredes al mismo tiempo. Y debajo de los rasguños, escuchaba algo más. Voces susurrando en un idioma que no podía entender. Eran voces agudas y desagradables, que se burlaban y reían. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, pero me dije que estaba imaginando cosas por el estrés. Los sonidos continuaron todas las noches. Cada vez que me acostaba y apagaba la luz, los rasguños comenzaban. Las voces susurraban más fuerte. A veces escuchaba pasos pequeños caminando por mi cuarto, aunque cuando encendía la luz, no había nadie. Mis padres no escuchaban nada desde su habitación en el primer piso. Pensaban que estaba exagerando, o que eran solo ruidos normales de la casa.
Mis amigas notaban que estaba distraída y asustadiza. Les conté sobre los sonidos, pero tampoco me creyeron. Decían que probablemente eran ratones o el viento. La noche del 19 de diciembre todo cambió. Me había acostado exhausta, después de otro día sin dormir bien. Los rasguños y voces habían sido particularmente fuertes esa noche, pero finalmente me quedé dormida por puro agotamiento. Desperté abruptamente alrededor de las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos, lentamente, sin moverme. La luz de la luna entraba por mi ventana, iluminando débilmente el cuarto. Y ahí, junto a mi cama, parado sobre mi escritorio, lo vi claramente. Era un ser pequeño de apenas medio metro de altura. Tenía piel verdosa y áspera, como la corteza de un árbol. Vestía ropa oscura harapienta, que parecía hecha de hojas y tela sucia. Su cara era lo más horrible. Tenía ojos amarillos enormes que brillaban en la oscuridad, una nariz larga y puntiaguda que sobresalía de su rostro, y cuando abrió la boca, pude ver hileras de dientes pequeños pero extremadamente afilados, como agujas. Me quedé paralizada mirándolo. No podía mover ni un músculo del terror puro. El ser me devolvió la mirada con esos ojos amarillos penetrantes. Parecía estar estudiándome, diciendo qué hacer. Durante varios segundos eternos nos miramos sin movernos ninguno de los dos. Entonces el duende se dio cuenta de que estaba despierta y consciente. Su expresión cambió inmediatamente. La curiosidad se transformó en furia. Abrió la boca mostrando todos esos dientes afilados y emitió un sonido agudo y terrible que me perforó los oídos. Antes de que pudiera reaccionar, saltó de mi escritorio directamente hacia mi cama. Aterrizó sobre mi pecho golpeándome. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. Sus manos pequeñas pero fuertes me agarraron los hombros clavándome unas uñas largas en la piel. Grité con todas mis fuerzas mientras intentaba quitármelo de encima. El duende se inclinó hacia mí, gruñendo con rabia. Pude oler su aliento que apestaba a tierra húmeda y carne podrida. Intentó morderme el rostro, pero moví la cabeza justo a tiempo. Sus dientes se clavaron en mi hombro en lugar de mi mejilla. El dolor fue instantáneo y terrible. Sentí cómo sus dientes perforaban mi piel, atravesando el músculo. Seguí gritando y luchando, tratando de empujarlo. El duende me mordía una y otra vez en los brazos, hombros y manos. Cada mordida era como ser apuñalada con docenas de cuchillos pequeños. Su boca dejaba marcas sangrantes en forma de semicírculo, llenas de agujeros diminutos. Me arañaba con sus uñas, dejando líneas rojas ardientes en mi piel. Escuché pasos apresurados subiendo las escaleras. Mis padres habían escuchado mis gritos. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe y las luces se encendieron. Entonces, simplemente, desapareció. Se esfumó en el aire, como si nunca hubiera existido. Un segundo estaba sobre mi cama, y al siguiente no había nada. Mis padres corrieron hacia mí, preguntando qué había pasado. Me encontraron cubierta de sangre con decenas de mordidas y rasguños por todo el cuerpo. Lloraba, histéricamente, intentando explicar lo que había visto. Me llevaron al hospital inmediatamente. Los doctores limpiaron y vendaron todas las heridas. Eran tantas que parecía que me había atacado un animal salvaje. Las mordidas eran particularmente extrañas. Los doctores nunca habían visto marcas dentales como esas.
Eran demasiado pequeñas y numerosas para ser de ningún animal conocido. Me dieron antibióticos y analgésicos, mandándome a casa con instrucciones de regresar si se infectaban. Mis padres finalmente me creyeron después de ver las heridas. Ya no podía negar que algo me había atacado en mi cuarto, pero cuando intenté explicar que había sido un duende, me miraron con preocupación. Sugirieron que tal vez había sido una pesadilla tan vívida que me había lastimado a mí misma en pánico. Pero yo sabía la verdad. Había visto claramente a esa criatura con mis propios ojos. Esa noche, me negué a dormir en mi cuarto. Bajé un colchón a la sala e intenté descansar ahí. Pero los sonidos siguieron. Incluso, en el primer piso podía escuchar los rasguños en las paredes de arriba. Las voces ahora susurraban mi nombre burlándose. El duende estaba furioso porque lo había descubierto, y ahora me estaba atormentando con más intensidad. Las siguientes noches fueron un infierno. Regresé a mi cuarto, porque mis padres insistían en que no podía vivir con miedo. Me acostaba completamente vestida con las luces encendidas. Pero eventualmente, tenía que apagarlas para intentar dormir. Apenas la oscuridad llenaba el cuarto, los sonidos comenzaban. Rasguños más fuertes que antes. Voces riendo y gritando. Pasos corriendo alrededor de mi cama. Sentía jalones en mis sábanas, como si alguien intentara descubrirme. Cada noche, me escondía completamente bajo las cobijas temblando. No me atrevía a asomar la cabeza ni un centímetro. Respiraba el aire caliente y vacío bajo las mantas, prefiriendo asfixiarme antes de ver de nuevo a esa criatura horrible. Las heridas en mi cuerpo sanaban lentamente, dejando cicatrices pequeñas. Cada marca era un recordatorio del ataque. Mis padres querían llevarme con un psicólogo pensando que estaba traumatizada, pero yo sabía que ningún terapeuta podría ayudarme con esto. No era un problema mental, era algo real y tangible que vivía en mi cuarto. Pasé las últimas noches de diciembre de la misma manera, acostada bajo mis sábanas, escuchando los sonidos terribles. Lloraba en silencio, rogando que el mes terminara pronto. Alguien me había dicho alguna vez que los duendes eran más activos en diciembre, que tenían algún tipo de conexión específica con este mes. Aferrándome a esa esperanza, conté los días hasta el 31. La última noche de diciembre, los sonidos alcanzaron su punto máximo. Eran tan fuertes que incluso mis padres los escucharon desde abajo. Rasguños que hacían vibrar las paredes. Voces gritando en ese idioma extraño. A medianoche, cuando el reloj marcó el inicio del año nuevo, los sonidos cesaron abruptamente. El silencio fue tan repentino que me asustó, casi tanto como el ruido. Me quedé bajo las sábanas durante horas más, sin atreverme a salir. Cuando finalmente el sol comenzó a salir, me asomé lentamente. Mi cuarto estaba vacío y silencioso. Las paredes tenían marcas de rasguños que definitivamente no habían estado ahí antes. Pero no había señales del duende. Esperé toda esa noche y las siguientes. Los sonidos no regresaron. El duende se había ido con el final de diciembre. Han pasado 2 años desde entonces. Cada diciembre vivo con el terror de que los sonidos regresen. Pero ahora no lo han hecho. Pero las cicatrices en mi cuerpo me recuerdan constantemente que lo que viví fue real. Los duendes existen, y diciembre es un mes. Esta es mi advertencia. Si escuchas rasguños y voces en tu cuarto durante diciembre, no intentes descubrir qué son.
Mantente bajo tus sábanas. No mires, porque si ves al duende y él se da cuenta de que lo descubriste, te atacará sin piedad. La Navidad que nunca terminó. Hay pérdidas que nunca sanan completamente, sin importar cuántos años pasen. La muerte de mi madre fue una de esas pérdidas que permanecen abiertas, sangrando lentamente por dentro. Lo peor no fue verla morir aquella Nochebuena, hace ya 10 años, sino lo que comenzó a suceder exactamente un año después, cuando su espíritu regresó a la casa, donde siempre vivimos. Me llamo Verónica, y esto pasó en el estado de Querétaro. Mi madre siempre adoró esta época del año, con una pasión que rayaba en lo obsesivo. Desde principios de diciembre, transformaba nuestro departamento en un mundo de luces brillantes, esferas de colores y guirnaldas doradas que colgaban de cada rincón disponible. El arbolito de Navidad era su proyecto más importante, y dedicaba horas enteras a colocar cada adorno en el lugar perfecto, ajustando las ramas artificiales hasta que todo luciera exactamente como ella lo imaginaba. Recuerdo cómo se paraba frente al árbol con las manos en la cintura, evaluando su trabajo con ojos críticos antes de mover un ángel 3 centímetros hacia la izquierda o cambiar una esfera roja por una plateada, porque el balance de colores no estaba bien. Era su manera de expresar amor, de crear un hogar acogedor para nosotras dos, que vivíamos solas, después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía apenas 5 años. La enfermedad llegó sin avisar, como suelen llegar las peores desgracias. En octubre, comenzó con dolores que atribuyó al cansancio del trabajo, pero para noviembre ya no podía ocultarlos. Los doctores diagnosticaron cáncer avanzado que se había esparcido demasiado rápido para detenerlo. Le dieron semanas, tal vez un par de meses si tenía suerte. Ella soportó todo con una dignidad que me rompía el corazón, negándose a quejarse o a rendirse. Su única petición fue poder pasar una última Navidad en casa, rodeada de sus decoraciones. Yo cumplí ese deseo, armando el árbol por primera vez en mi vida, intentando recordar exactamente cómo le gustaba a ella, aunque mis manos torpes no lograban el mismo resultado. La tarde del 24 de diciembre, su condición empeoró drásticamente. El dolor se volvió insoportable, incluso con los medicamentos que le habían recetado. Yo estaba sentada junto a su cama, sintiendo su mano, mientras ella miraba el árbol desde la habitación, con los ojos vidriosos por la morfina. Murmuró algo sobre las esferas azules que estaban en el lado equivocado, y yo le prometí que las movería después. A las 9 de la noche, cerró los ojos por última vez. Su mano se aflojó en la mía, volviéndose pesada y fría. Llamé a la ambulancia, pero yo sabía que solo vendrían a certificar, lo que ya era obvio. Mi madre había perdido la vida en nuestra casa, en su cama, mirando las decoraciones navideñas que tanto amaba. El año siguiente fue una neblina de dolor y procedimientos legales. Heredé el departamento y todos sus contenidos. Pensé seriamente en mudarme, porque cada rincón me recordaba a ella, pero algo me mantuvo ahí. Tal vez era cobardía, o tal vez era la esperanza de sentirla cerca, aunque fuera solo en los recuerdos. Cuando diciembre llegó de nuevo, dudé sobre si decorar o no. Parecía una traición a su memoria dejar la casa desnuda, pero también parecía cruel intentar celebrar algo cuando ella ya no estaba. Finalmente saqué las cajas del armario y armé el árbol de manera mediocre, colocando adornos al azar, sin su ojo experto guiándome. La noche del 24, me preparé para pasarla sola,
con una copa de vino barato y la televisión encendida, transmitiendo programas navideños que no estaba realmente viendo. A las 11:05, apagué las luces del departamento para ver algunos fuegos artificiales que estaban lanzando. La ciudad estaba oscura casi completamente. Fue en esa oscuridad casi absoluta cuando la vi por primera vez. Apareció junto al árbol, sin hacer ruido, ni anunciar su llegada. Simplemente estaba ahí donde un segundo antes no había nada. Era mi madre, pero al mismo tiempo algo completamente diferente. Su forma mantenía los rasgos que conocía. La misma altura bajita, el mismo cabello corto que siempre llevó peinado hacia atrás, pero su piel tenía un tono blanco pálido que brillaba suavemente con luz propia. No era transparente, como los fantasmas de las películas, sino sólida, pero con esa palidez antinatural que la hacía parecer tallada en mármol. Su rostro mostraba una tristeza tan profunda que me atravesó el pecho como un cuchillo. Sus ojos miraban el árbol con una expresión de melancolía absoluta. Me quedé congelada en el sillón, sin atrever a mover ni un solo músculo. Ella no parecía darse cuenta de mi presencia, o simplemente no le importaba. Extendió sus manos hacia una esfera roja que yo había colgado torpemente en una rama baja. Sus dedos rozaron el adorno con delicadeza, pero este no se movió. Ella intentó agarrarlo de nuevo con más determinación, pero sus manos simplemente atravesaban el objeto como si no tuviera sustancia. La vi intentar una y otra vez mover esa esfera, luego pasar a otra, después a las luces que parpadeaban irregularmente, porque yo las había conectado mal. Cada intento fallido añadía más pesar a su expresión. Durante casi 20 minutos, observé cómo mi madre intentaba redecorar el árbol sin poder tocar físicamente nada. Sus manos fantasmales rozaban los adornos con ternura, pero no lograban el contacto necesario para moverlos. Se alejó del árbol y flotó hacia la repisa donde yo había colocado el nacimiento de porcelana. Intentó acomodar las figuritas que estaban mal posicionadas según sus estándares, pero de nuevo sus dedos solo atravesaban los objetos. La frustración era visible en cada gesto, en la forma en que inclinaba la cabeza o suspiraba silenciosamente. Pasada la medianoche, yo decidí encender las luces. El resplandor súbito llenó el departamento, y en ese instante, ella simplemente se desvaneció. No hubo un destello dramático, ni un sonido especial. Un segundo estaba ahí intentando mover una guirnalda, y al siguiente ya no existía. Me quedé sentada en la oscuridad, temblando sin saber si había sido real, o una alucinación producto del dolor y la soledad. Pero regresó el siguiente año, exactamente a la misma hora. Y al siguiente. Y al siguiente. Durante 10 años, ahora cada 24 de diciembre, a las 11 de la noche, el espectro de mi madre aparece en nuestro departamento e intenta decorar. Siempre hace lo mismo. Examina el árbol, que yo armo cada año intentando hacerlo mejor, pero nunca lográndolo a su nivel. Intenta mover adornos que están fuera de lugar. Ajusta guirnaldas que cuelgan torcidas. Todo sin poder tocar realmente nada. Su rostro mantiene siempre esa melancolía profunda que me rompe el corazón. Con los años aprendí a esconderme mejor. Ya no me quedo paralizada en el sillón donde podría verme si volteara. Me escondo detrás de la puerta de mi cuarto, con solo una rendija abierta para observarla. Ella nunca se me acerca, ni intenta comunicarse. Simplemente realiza su ritual de intentar decorar durante esos 20 minutos antes de desvanecerse. Soy la única que la ve,
He tenido amigos presentes en ocasiones cuando aparece, pero ellos no notan nada. Comentan que hace frío de repente o que sienten una presencia extraña, pero no la ven físicamente como yo. Es como si su espíritu solo se manifestara para mí, su única hija. La persona que intentó torpemente cumplir su legado de mantener la casa decorada cada Navidad. No es peligrosa. Nunca me ha hecho daño. Ni siquiera me ha mirado directamente. Pero su presencia trae consigo algo escalofriante, que va más allá del miedo o el terror. Es la tristeza lo que resulta insoportable. Ver a mi madre atrapada en este limbo eterno, intentando completar la tarea que más amaba, sin poder terminarla nunca. Ver su frustración creciendo año tras año. Ver esa melancolía consumiéndola. Cada Navidad, me pregunto si debería mudarme y dejarla atrás, pero algo me mantiene aquí. Tal vez es mi propia culpa, por no poder decorar como ella lo hacía. Tal vez es el miedo de que si me voy, ella quedará atrapada en un departamento vacío, repitiendo su ritual, sin que nadie la observe. O tal vez simplemente no puedo dejarla ir. Así que permanezco año tras año. Armo el árbol lo mejor que puedo. Cuelgo las guirnaldas. Coloco el nacimiento. Y cuando llega el 24 me escondo detrás de mi puerta y observo cómo el espectro de mi madre intenta una vez más decorar nuestra casa para la Navidad que nunca terminó. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quisiera invitarte a ti que eres pasajero regular de la desolada carretera, pero que aún no lo haces, a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así podrás decir hashtag yo soy pasajero y además no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes, que se están realizando cada miércoles y domingo sin falta. Recuerda que la desolada carretera vive a través de tus experiencias, así que por favor envía tu relato a la bandeja desolada. midesoladoes@gmail o bien si lo prefieres, también puedes establecer contacto con el conductor a través de mi cuenta personal de Instagram, LocuTonyMX. Apreciaría mucho te añadieras a ella también. Y ya por último, quisiera invitarte a que apoyes este contenido comentándolo, dándole like y hypeándolo si crees que merecería llegar a más personas. De antemano, gracias. Estimados pasajeros, poniendo fin a este viaje, queda una escala más por escuchar, así que los invito a que me acompañen a conocerla. No sin antes nuevamente enviarles muchos saludos y un abrazo con todo mi cariño, deseando que pasen muy, pero muy felices fiestas. Una nariz roja, circular y brillante. Hay momentos que cambian para siempre la manera en que percibes las cosas más simples y cotidianas de la vida. Una imagen que se graba en tu mente con tanta fuerza que cada vez que cierras los ojos, la ves con la misma claridad del primer instante. Para mí ese momento llegó una madrugada de diciembre, cuando tenía 17 años y vivía con mis padres en una casa en un suburbio de Pensilvania. Si se preguntan, ¿por qué puedo escribirles en español perfecto? Pues es precisamente porque ellos, mis padres, llegaron a este país procedentes de México. Lo que vi esa noche junto al árbol de Navidad me hizo entender que algunas presencias no necesitan explicación para ser aterradoras. Me llamo Patricia, y durante años guardé este secreto porque sabía que nadie me creería si lo contaba. Era 24 de diciembre, y mi familia había cenado temprano porque mis padres tenían que madrugar al día siguiente, para viajar a casa de mis abuelos. Yo me había quedado dormida alrededor de las 11 de la noche, después de ayudar a limpiar la cocina y guardar los platos de la cena. Mi cuarto estaba en el segundo piso de la casa, y desde mi ventana podía ver la calle iluminada con las decoraciones navideñas que los vecinos habían colgado en sus fachadas. Todo era normal y tranquilo esa noche.
No había nada que me hiciera presagiar lo que estaba por suceder en las próximas horas. Me desperté abruptamente cerca de las 3 de la madrugada, con la boca completamente seca y una sed terrible que me obligó a levantarme. Había tomado mucho refresco durante la cena, y ahora mi cuerpo me cobraba factura con esa sensación de deshidratación incómoda. Me levanté de la cama sin encender la luz de mi cuarto, porque conocía perfectamente el camino y no quería despertarme completamente. Bajé las escaleras con cuidado, pisando cada escalón lentamente, para no hacer ruido y despertar a mis padres, que dormían en su habitación del primer piso. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total, excepto por las lucecitas del árbol de Navidad, que mi madre siempre deja encendidas toda la noche, porque decía que le gustaba cómo se veía. Llegué al pie de las escaleras y caminé hacia la cocina que estaba al fondo del pasillo. Para llegar ahí, tenía que pasar frente a la sala donde estaba el árbol de Navidad, completamente decorado con esferas rojas y doradas, que brillaban con las lucecitas intermitentes. Iba caminando mirando al piso, concentrada en no tropezar con nada, cuando algo captó mi atención periférica. Era un movimiento sutil junto al árbol. Giré la cabeza instintivamente para ver qué era, y en ese momento mi corazón se detuvo por completo. Junto al árbol de Navidad, había alguien sentado en el sillón que estaba al lado. Una figura, completamente inmóvil, que me observaba directamente. Era un hombre vestido con un disfraz completo de Santa Claus. El traje rojo brillante con detalles blancos en los bordes, el cinturón negro grueso, las botas negras grandes. Incluso tenía el gorro rojo característico, con el pompón blanco en la punta. Pero lo que me heló la sangre no fue el disfraz, sino su rostro. Tenía la cara pintada completamente como un payaso de circo. La piel blanca artificial contrastaba horriblemente con el traje rojo. Llevaba una nariz postiza, roja, redonda y brillante, pegada justo en el centro de su cara. Tenía los ojos delineados con negro, formando triángulos exagerados, y su boca estaba pintada con una sonrisa roja enorme, que se extendía mucho más allá de sus labios reales, dándole una expresión permanentemente alegre, pero al mismo tiempo profundamente perturbadora. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 2 o 3 segundos. Yo estaba paralizada, en medio del pasillo sin poder mover ni un músculo de mi cuerpo. Él permanecía completamente quieto, sentado en el sillón con las manos sobre sus rodillas, en una postura relajada pero antinatural. Entonces, lentamente, levantó una de sus manos, enguantadas de blanco, y se llevó el dedo índice a los labios pintados. Me hizo la seña universal de silencio. No emitió ningún sonido, pero el mensaje era claro. No debía gritar, no debía hacer ruido. Después de hacer ese gesto, señaló con la misma mano hacia las escaleras, indicándome que siguiera mi camino y regresara a mi cuarto. No sé cómo logré moverme, pero de alguna manera mis piernas respondieron. Olvidé completamente mi sed y mi intención de ir a la cocina. Di media vuelta con movimientos torpes y subí las escaleras lo más rápido que pude, sin correr abiertamente, porque algo en mi mente decía que correr podría provocarlo. Llegué a mi cuarto en el segundo piso y cerré la puerta detrás de mí, con las manos temblando violentamente. Me quedé de pie junto a la puerta, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era mi padre, haciendo una broma pesada. Tal vez era un ladrón disfrazado.
Tal vez había sido una alucinación producto de estar medio dormida. Pasaron varios minutos y gradualmente mi respiración comenzó a calmarse un poco. La curiosidad comenzó a luchar contra el miedo. Necesitaba saber si lo que había visto era real o producto de mi imaginación. Necesitaba comprobar si esa figura seguía ahí abajo junto al árbol. Me acerqué a la puerta y coloqué mi oído contra la madera, escuchando cualquier sonido que viniera del piso inferior. No escuché absolutamente nada. Ningún movimiento, ningún crujido de los muebles. Nada. El silencio era total, y eso de alguna manera era más aterrador que cualquier ruido. Tomé la manija con la mano derecha y la giré lentamente con el máximo cuidado para que no hiciera ningún ruido. Abrí la puerta, apenas unos centímetros, dejando una rendija pequeña por la que podía asomarme. Miré hacia el pasillo del segundo piso, esperando ver nada, pero lo que vi hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. El payaso vestido de Santa estaba parado justo frente a mi puerta. Estaba a centímetros de distancia del otro lado. Su rostro pintado de blanco estaba perfectamente alineado con la rendija que yo había abierto. Sus ojos me miraban directamente a través del pequeño espacio. Tenía la misma sonrisa roja pintada en su cara, pero ahora estaba tan cerca que podía ver cada detalle de la pintura. Podía ver las grietas en el maquillaje blanco. Podía ver cómo sus ojos reales no sonreían, aunque su boca pintada sí lo hiciera. Cerré la puerta de golpe sin importarme ya el ruido. Eché el seguro con manos temblorosas y retrocedí hasta mi cama, tropezando con mis propios pasos. Me metí debajo de las cobijas y me acurruqué en posición fetal, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Estaba aterrada, más allá de cualquier miedo que hubiera sentido antes en mi vida. No grité, no llamé a mis padres. Algo en ese encuentro me había dejado sin voz. El terror era tan profundo que me había paralizado completamente, incluso mi capacidad de pedir ayuda. Pasé las siguientes horas bajo las cobijas, temblando y llorando en silencio. Escuchaba cada sonido de la casa, esperando oír pasos subiendo las escaleras o la manija de mi puerta girando, pero no pasó nada. La casa permaneció en silencio. Eventualmente, a través de mi ventana, comencé a ver la luz del amanecer filtrándose. Los primeros rayos del sol iluminaron las cortinas, y con ellos una sensación de seguridad relativa. Esperé hasta escuchar que mis padres se levantaban y comenzaban a moverse por la casa. Solo entonces me atreví a salir de mi cuarto. Bajé las escaleras, con el corazón latiendo fuerte. Mis padres se encontraron conmigo. Me dijeron que qué tenía. Fue entonces cuando les confesé lo que yo había visto la noche anterior. En un principio ellos no me creyeron. Me dijeron que tal vez había sido una alucinación, una pesadilla o algo producto de mi imaginación. Pero yo insistí en que no, en que a pesar de que estaba medio dormida, yo sabía lo que había visto, y aquel encuentro había sido tan nítido que era extremadamente difícil que solo hubiera estado en mi mente. A pesar de esto, mis padres todavía se encontraban escépticos. En el fondo yo sabía la verdad. Lo que había visto fue real. Algo o alguien había estado en mi casa esa noche, vestido como una mezcla grotesca entre Santa Claus y un payaso de circo. Yo no sabía qué era, o quién era, ni tampoco por qué me había dejado ir, cuando pude haberme quedado paralizada en el pasillo. Tampoco yo sabía cómo había llegado hasta la puerta de mi cuarto, en completo silencio.
ante mi insistencia. Mis padres y yo comenzamos a hacer una búsqueda en la casa. Al principio no logramos encontrar nada raro, pero fue hasta que nos acercamos a aquel sillón que estaba justo a un lado del árbol de Navidad, que sentí un fuerte escalofrío. Y es que ahí, dejada a manera tal vez de recordatorio, me encontré con ni más ni menos que con aquella nariz roja, circular y brillante, del payaso, vestido de Santa Claus. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,